Muchas gracias, señora presidenta. Aprovecho para felicitarla a usted y al resto de los miembros de la mesa por su nombramiento en esta comisión. Aprovecho también para saludar al consejero, darle la bienvenida al Parlamento de Andalucía, darle la bienvenida a esta Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades y, si me lo permite, también al resto de los miembros de su equipo que están hoy aquí presentes, y hago un matiz, además, un añadido con un compañero colega de la Universidad Pablo de Olavide. Bien, permítame antes de nada pues que le transmita en esta etapa que usted inicia el deseo de acierto, ¿no?, en las decisiones pues que le vienen por delante sobre algo tan importante como el presente y el futuro del pueblo andaluz bajo el mandato pues del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y bueno, con respecto a su intervención, no voy a andar con más prolegómenos, le agradezco también la síntesis de las propuestas que ha hecho. De verdad que queda mucha información por aclarar, pero bueno, no se puede tratar de resumir en profundidad todo un programa de gobierno económico en media hora o poco más de intervención. Creo que habrá oportunidad a lo largo de este semestre del ciclo parlamentario para poder profundizar en esas cuestiones. Bueno, yo quisiera partir compartiendo con usted cierta preocupación por algunos de los elementos, sobre todo de fondo, que puedan suscitar ese programa de gobierno, no por lo que usted nos ha transmitido aquí en el día de hoy. Algunas cuestiones, bueno, pues son susceptibles de distintos posicionamientos, sino también porque en estas semanas de atrás el señor Luis Garicano ha avanzado lo que se supone que desde su punto de vista tiene que ser el programa de gobierno económico de Andalucía. Y hay una frase que dice: no soy partidario de que la Junta de Andalucía dirija la economía andaluza. Nos inquieta porque nos hace pensar, o una de dos, o pretende dirigir la economía andaluza desde Madrid, a golpe de Skype, o pretende que sea la propia economía la que se autorregule, el laissez-faire de toda la vida, del marco neoliberal, con lo cual la administración andaluza tiene poco que decir. En fin, yo se lo transmito porque lo hemos leído en un artículo y una entrevista de hace unos días que amplía algunas de las cuestiones que no se han dicho hoy aquí. Bien, y lo que nos preocupa fundamentalmente es que parte de las propuestas que se puedan traer aquí nos preocupa porque, bueno, tenemos 40 años de historia democrática en esta comunidad, en la que ha habido distintas recetas. Ahora se traen otras recetas nuevas que están por ver si van a funcionar o no, pero lo que nos preocupa es que las recetas que se implementen lejos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía, de nuestro modelo productivo, pues puedan suponer más bien una continuidad de las políticas que ya venimos padeciendo en las últimas décadas, tanto a nivel autonómico como estatal, ojo, no solamente a nivel autonómico. Usted ha hablado en su cuadro de diagnóstico macroeconómico de algunos de los problemas, las elevadas tasas de paro y de precariedad laboral, la dificultad de acceder a un empleo estable y de calidad. No lo ha citado, pero bueno, hay una elevada concentración de la propiedad y la riqueza en pocas manos, que genera un nivel de desigualdad y pobreza alto, que es un lastre para el desarrollo económico de esta tierra. Son elementos fundamentales también hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Dependencia económica de los factores externos también, que es típica de las economías periféricas, y España, como otros países del Mediterráneo, están en la periferia no solamente de Andalucía, no solamente de España, sino en la periferia de Europa, ¿no? Y falta de diversificación productiva, usted lo ha mencionado efectivamente, y consolidación del monocultivo de determinados sectores, pues, que, por cierto, de bajo rendimiento y bajo valor añadido. Entonces, nuestra principal preocupación es que ninguna de las políticas que se implemente contribuya a seguir generando ese tipo de elementos en nuestra realidad económica. Pero sí tenemos claro en nuestro análisis, y nosotros ahí coincidimos con otros catedráticos de economía como Carlos Arenas, ¿no?, que la austeridad de las políticas neoliberales han incrementado esos elementos a los que yo he hecho referencia, porque han penalizado y penalizan más a las economías que presentan mayor debilidad
y que dependen más de factores externos como es la nuestra. Y han favorecido justo lo contrario de lo que sería necesario para reducir la asimetría, para reducir los ciclos, la dependencia de los ciclos económicos o la desigualdad. Y por eso estamos preocupados, porque, por lo que habíamos leído del señor Garicano, da la impresión de que en este ciclo justamente se va a facilitar la intensificación de políticas de austeridad y también de políticas neoliberales, de viejas recetas del laissez-faire. Por eso debe quedar claro que no ha de confundirse determinados elementos que se han utilizado hoy aquí, como la reorganización administrativa y la agilidad burocrática, con otros elementos como reducción del gasto público y barra libre para las grandes empresas, bancos e inversores extranjeros. No hay que confundirlo. Creo que hay que tratar de ubicar adecuadamente en ese programa económico la diferencia cuando se habla de reorganización administrativa, agilización burocrática, con otras medidas que se puedan utilizar para justificar la anterior y que vayan en perjuicio de la propia economía y de los intereses generales del pueblo andaluz. Creemos que no se puede solucionar en ese sentido los problemas de Andalucía permitiendo la libertad sin reglas de agentes económicos que priman su beneficio como es lógico, desde la lógica liberal por encima del bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Porque sí es cierto que hace falta facilitar la diversificación económica, ha sido un pilar básico en muchos de los programas de financiación comunitaria, y las inversiones, ello tiene que ser compatible desde luego con necesidades, hacer frente a necesidades sociales como dignificar las condiciones de trabajo y vida de nuestro pueblo y reducir, por tanto, la desigualdad social. Tienen que ser compatibles. En otro orden de cuestiones, sí estamos de acuerdo en que una de las prioridades del cambio del modelo económico es la diversificación y la modernización de nuestro sistema productivo, pero esto solo será posible si se amplía de manera sustancial la inversión pública, que no reducir el gasto público, todo lo contrario, y si se ponen en marcha medidas para facilitar la inversión privada de la I+D+I en todos los sectores productivos. Porque creo que se puede compartir que sin inversiones es imposible converger. Sin inversiones es imposible converger, como le ocurre en este momento a Andalucía por la infrainversión que ha hecho el Estado con respecto a otras comunidades autónomas. Pero tampoco vale cualquier inversión. Es esencial que las políticas públicas se dirijan a fortalecer los sectores con mayor valor añadido y que pueden garantizar productividad y niveles salariales más altos, que no son el ladrillo o los apartamentos turísticos o las casas de apuestas. Son la I+D+I, es el mercado tecnológico, es la modernización agroalimentaria, es el turismo de calidad, son las energías renovables, y hacia ahí es donde creemos nosotros, desde nuestro grupo Adelante Andalucía, que debemos mirar. Bien, otro asunto, señor consejero, nosotros también estamos de acuerdo en reforzar un contexto de colaboración público-privada. Usted no ha hecho mención expresa en su intervención en el día de hoy, pero sí en la entrevista a la que aludía anteriormente. Pero hay que modificar sustancialmente el papel de lo público. Su función no puede ser únicamente la de la de fuente de subvenciones y ayuda a fondo perdido, sino que ha de adquirir un papel esencial en la programación, el fomento y la difusión de la I+D+I a través de esa colaboración público-privada, aunque sí es verdad que en la última parte, en uno de los momentos de su intervención, cuando se ha referido a un departamento en concreto de planificación económica, pues sí se puede considerar esa consideración, ¿no?, esa mención. Otra cuestión, también esencial financiar y generar instrumentos que permitan expandir a empresas públicas o con control público en sectores estratégicos, como por ejemplo la energética, que no persigan simplemente el beneficio a corto plazo, sino que sirvan para alimentar una dinámica virtuosa de inversiones, empleo de calidad y también innovación. Un último asunto, ha hablado de hacer un esfuerzo en la exportación.
Usted sabe, como me imagino la mayoría de los miembros de esta comisión, que nuestro crecimiento está apoyado en nuestra capacidad exportadora. Coincidiremos en que es necesario que cada vez más nuestra capacidad exportadora aumente en sectores de alto valor añadido, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, porque esto nos haría más fuerte y, además, menos dependiente de la volatilidad de los precios de bienes primarios. Pero el problema es que una excesiva dependencia del comercio internacional tiene también la consecuencia de que nos hace más frágiles en las épocas de crisis y estancamiento. Es decir, se hace necesario trabajar en el mercado interior, de forma seria, que está realmente resentido, porque los niveles salariales son tan bajos que no lo incentivan. Por lo tanto, hay que incidir en los niveles salariales de la clase trabajadora como punto de partida para dinamizar el mercado de interior, que no deja de ser otra cosa que el autónomo, la autónoma y las pymes. Aunque también hay que decir que de su organización política que sostiene el Gobierno no se está a favor de aumentar el salario mínimo interprofesional, con lo cual no es fácil lograr niveles de desarrollo óptimos para el conjunto de la sociedad. Voy concluyendo, señora presidenta. Coincidimos en algunas de las cuestiones generales que ha señalado en sus líneas políticas. Me voy a centrar en una muy concreta y luego continuaré en el segundo turno con el resto. La I+D+I, nosotros estamos a favor de establecer un suelo de inversión de I+D+I. Usted ha hecho referencia a que hay que seguir como ejemplo a algunos países del norte de Europa en el planteamiento de política económica que se debería implementar en Andalucía. Pues vamos a seguir el modelo de Suecia, vamos a seguir el modelo de Dinamarca y vamos a poner un suelo de un 2,5% del Producto Interior Bruto destinado a la I+D+I en Andalucía. Vamos a seguir ese ejemplo. Si hay que seguir ejemplo del norte de Europa, que no discrepo en ello. En fin, hay otras muchas cuestiones, las abordo después. Muchas gracias también por su paciencia, señor presidente. Muchas gracias, señor Moscoso. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Francisco José Carrillo.